Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy les quiero explicar a ustedes un poquito más de JavaScript de una manera también básica como lo hemos estado viendo en los videos anterior. Pero esta vez vamos a hacer un programa muy básico que básicamente va a ser calcular cuál es nuestro peso en Marte. El peso, digamos que aquí en la Tierra está dado por el factor de la gravedad, que en la Tierra es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. La gravedad en Marte, según pues los expertos, está en 3.4, 3.8, ya les confirmo. Entonces la idea es que pues una persona ingrese, ¿sí? Por el teclado, ingrese su peso y pues el programa en JavaScript haga la operación y nos muestre el resultado, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es un HTML, pero pues aquí se me está olvidando algo y es este documento que es nuevo. Vamos a guardarlo como, guardémoslo aquí en el escritorio como peso en Marte.html. Listo, ahora sí pues creamos, por eso no reconocía las etiquetas y ya pues el Sublime me hace toda la estructura básica. Entonces vamos a colocarle un título al documento que se llame tu peso en Marte, y vamos aquí a colocar en el encabezado, vamos a dejar un título dentro del documento. Recuerden que las etiquetas para título son las H1. Entonces aquí mira tu peso en Marte. Listo. Y vamos a crear un párrafo que pues le va a decir a la persona que pues esta página muestra tu peso en el planeta Marte. Y cerramos la etiqueta. No siendo más, vamos aquí a guardar. Esto va a ser algo muy sencillo, sin mucho de estilo ni nada, porque la idea es enfocarnos en el código en JavaScript para aprender los fundamentos de programación. Yo voy aquí al navegador, cierro un momento esto acá, control O. Ahora vamos a abrir este archivo y pues esto es lo que tenemos. Mire tu PC en Marte, esta página muestra tu PC en Marte, ¿cierto? Ahora vamos a crear el código JavaScript. Entonces abrimos la etiqueta para el JavaScript, aquí bajamos. Ahora vamos a crear una variable, ya sabemos cómo crear variables, que se llame usuario, y le vamos a asignar un valor. ¿Qué valor va a ser? El que el usuario va a ingresar por el teclado. ¿Cómo hacemos esto? ¿O cómo vamos a hacer esto? Para este ejemplo vamos a utilizar el comando from entre paréntesis escribimos pues un mensaje que va a tener ese prompt. En este caso, por favor, ingrese su peso y finaliza con un punto y coma. Guardamos. ¿Y qué hace ese prompt? Vamos a recargar y mire, aquí me está mostrando, es como un alert, ¿sí? Pero nos está agregando una caja de texto para que nosotros ingresemos un valor. Entonces en este caso 77 y le doy enter, ¿sí? No sucede nada pues porque no hemos hecho nada todavía, no hemos programado nada aún, no hemos hecho ninguna operación. Pero ese valor, si ustedes quieren aquí inspeccionar, ese valor ya se encuentra guardado en la variable usuario. Pero yo quiero que ustedes aquí se den cuenta de algo. Cuando yo defino una variable y esa variable es numérica, miren lo que sucede. A es igual a 77, punto y coma. Si yo pregunto cuánto vale A, pues me dice que vale 77, ¿sí?
porque yo asigné a el número de 77. Pero miren aquí en usuario cuánto está valiendo esa variable de usuario. Está valiendo 77, o tiene asignado el valor de 77, pero no es un valor numérico porque está entre comillas. Es decir, que el dato que el usuario está ingresando por el prompt no lo está tomando como un valor numérico, sino que lo está tomando como una cadena de texto, un carácter de texto. Entonces, cuando nosotros vayamos a hacer las operaciones y queramos sumar, por ejemplo, a la variable usuario con otra variable numérica, no va a funcionar, porque sencillamente estamos multiplicando algo que es texto por algo numérico. Es decir, si ustedes multiplicaran a por 1, ¿sí? Digamos que eso no se puede en programación. O sea, ese resultado no va a dar nada y pues el código pues no se va a mostrar. Entonces es algo que vamos a tener que solucionar aquí, y es algo que van a aprender, algo nuevo, y es convertir esto que está aquí en cadena de carácter en texto, convertirlo a un valor numérico. Entonces vamos a hacer justamente eso. ¿Listo? Aquí ya sabemos que estamos recibiendo un valor, ¿cierto? Y ese valor se está guardando en la variable usuario, pero se está guardando como un valor de texto. Entonces vamos a crear aquí otra variable que se llame peso, y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir el código parseIn y escribimos la variable usuario. ¿Qué hace este parseIn? Y tiene que ser escrito tal cual como ustedes lo ven aquí. Parse y el in con la i mayúscula, y dentro van como los atributos, por así decirlo, va como los bueno, se me fue la palabra. El caso es que aquí, pues dentro de los paréntesis, va la variable que en este caso queremos convertir al número, y en este caso pues lo estamos convirtiendo a un valor numérico entero, por eso el in. Si yo guardo y ahora voy aquí a la consola, recargo, yo ingreso un 90, le voy a aceptar. Listo. Si yo vengo acá y yo escribo usuario, él me dice que vale 90, ¿cierto? Porque en este momento el 90 que ingresé se guardó aquí en la variable usuario, pero por el prompt ese 90 se está guardando como un texto. Pero ahora, ¿qué sucede? Si yo escribo peso, me dice que vale 90 ya en valor numérico, ya no me aparece entre comillas como aparece cuando yo escribo usuario. Entonces las operaciones matemáticas que hagamos las vamos a hacer utilizando la variable peso y no la variable usuario. Listo, ya de esa forma pues ya lo tenemos configurado el peso. Ahora vamos a crear una variable que se llame G Marte o gravedad de Marte, que va a tener un valor numérico de 3.8, simulando que pues 3.8 sea la gravedad en Marte. Ahora, cuando nosotros creamos una variable, y quiero que esto pues ustedes lo tengan en cuenta porque lo estoy mostrando acá, hay unas reglas, por así decirlo, o bueno, sí son reglas en realidad, para la creación de variables. Una de ellas, por ejemplo, es que una variable no puede empezar por una letra mayúscula, perdón, no puede empezar por un número, es una, ¿sí? Entonces, si yo inicio esta variable, o sea, ya se dan cuenta que pues el Eclipse me está marcando como un error. O sea, no puedo iniciar una variable de esta forma. ¿Sí? Entonces no puedo iniciar una variable con un número. Hay algunos caracteres que se pueden utilizar para las variables. Por ejemplo, el guión bajo o rayita al piso, o como técnicamente se le llama underscore, para definir variables, ¿cierto? Si de pronto ustedes no la quieren dejar pegada, pues entonces la pueden separar. También pueden hacer esto,
es permitido, una letra minúscula, una mayúscula. Ya al finalizar las variables ustedes pueden escribir un número, se puede, por ejemplo gmarte 1 como lo tengo ahí escrito, y si yo voy acá escribo g, bueno, pero primero recarguemos porque no hay recargado. 91, aceptar. Ahí escribo g Marte, ya como ustedes se dan cuenta ya aparece, y pues vale 3.8, que pues es el valor que yo le asigné aquí, 3.8, no hay ningún problema. Entonces realmente pues la valida. ¿Qué pasa si yo coloco aquí un 1 y yo guardo y aquí pues yo sobrescribo, y pues inmediatamente ya me está diciendo que hay un error, ¿sí? Y me está diciendo en la línea 12 usted tiene un error, y esa variable, como ustedes se pueden dar cuenta, no me la reconoce, no está funcionando, y pues marca el error en la línea 12, que pues es esta. ¿Listo? En este caso pues vamos a dejarla de esta forma, g Marte. Es para que ustedes tengan en cuenta que pues hay distintas formas de escribir una variable, pero pues hay unas restricciones, ¿no? Formas en las cuales no se debe escribir porque no va a funcionar, está prohibido. Ahora que tenemos pues ya el peso y tenemos la gravedad de Marte, que pues vale 3.8, pues ahora vamos a hacer la operación var, llamémoslo peso final, y aquí al igual que en las matemáticas nosotros podemos agrupar operaciones. Entonces en este caso cuando yo coloco un símbolo en matemáticas, cuando nosotros colocamos paréntesis, estamos indicando que primeramente se va a hacer lo que está en el paréntesis, primero se va a resolver lo que está en el paréntesis y luego ese resultado se debe operar con lo que está por fuera del paréntesis. En este caso, ¿qué valores debemos multiplicar? En este caso peso por, en muchos lenguajes de programación el por siempre lo vamos a ver o lo vamos a visualizar con el asterisco. O sea, el por en lenguaje de programación no es una X, por ejemplo, sino que es un asterisco. Por G Marte. Y aquí esto yo lo voy a dividir en el peso de la Tierra. Como no tengo el peso de la Tierra aquí definido, pues vamos a definirlo. Dividido en G Tierra. Y finalizo con un punto y coma. Y ya tengo el valor. Esa es la operación que se haría para saber cuánto peso yo en Marte. Ahora, ¿qué hago? Pues mostrar ese resultado. ¿De qué forma lo quiero mostrar? Pues propiamente que se muestre debajo. Propiamente que se muestre aquí, debajo. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer, document.write. Entonces, tu peso en Marte es peso final, que es la variable que está guardando el resultado de esta operación. Como lo mencioné también en un video anterior, recuerden que siempre se va a hacer todo lo que está después del igual, de la asignación, y una vez se resuelva todo eso, ahí sí ese valor se le asigna a peso final. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, aquí ya peso final tiene un valor y pues aquí lo estamos mostrando. Entonces yo guardo acá y vamos aquí a decir que mi peso es de 80 kilos, le voy a aceptar, y como ustedes se pueden dar cuenta, pues me está ya haciendo un cálculo, una operación. Entonces me dice como que tu peso en Marte es 31.02, pero ¿qué? Aquí le podemos agregar más. Vamos a agregarle aquí kilogramos, kilos, escribámoslo así.
guardamos, 80, aceptar y kilos. Pero bueno, aquí ustedes se dan cuenta que el kilos o la K quedó unida al 5. Eso es debido a que aquí yo no separé. Entonces recargamos 80 y ustedes se pueden dar cuenta que ya está la palabra kilo separada del número 5. Aquí hay dos cosas que podemos hacer, y es que pues por lo general un peso no se representa de esta forma. Entonces digamos que lo podemos representar únicamente con los dos primeros decimales o quitándole toda la parte decimal. Y vamos a ver los dos casos. El primero sería el siguiente. Vamos a quitarle o vamos a dejarle más bien únicamente dos decimales. Entonces aquí lo que yo hago es que a la variable peso final le voy a decir que es igual a peso final punto dos. Esta orden lo que le está diciendo es al número que ya está cargado o que ya está asignado en la variable peso final únicamente muestre dos decimales, y ese valor nuevamente se carga en la variable peso final. Como ya les había también mencionado, primero se hace esta parte y luego esta parte se asigna nuevamente a la variable peso final. Por eso no hay como esa confusión en los valores en que se sobrescriban o bueno qué valor muestro ni nada, porque pues todo esto es un paso a paso. Primero se hace esto, luego se hace esto, luego se hace esto, luego se hace esto, luego se calcula el peso en Marte con esta operación, se lo asigno a esta variable. Ahora nuevamente esta variable, que es la misma peso final, es igual o se le asigna este valor. Entonces como primero se hace esto, entonces al resolverse esta operación nuevamente se le asigna el resultado a esta variable que es peso final, y pues aquí la estamos mostrando. Como es un paso a paso, entonces no hay este problema con como decir, bueno, esto en qué paso lo hago o qué valor muestro. Si yo guardo, sigamos haciendo el ejemplo con 80, como ustedes se pueden dar cuenta, pues ya aparecen 31.02 kilos, es decir, lo que estamos haciendo acá efectivamente está funcionando. Si yo quisiera mostrar el valor, es decir, estos 31.2 en negrilla, ¿yo qué tendría que hacer? Pues colocarle la etiqueta strong. Recuerdan que la etiqueta strong es la etiqueta strong, aquí está, es la que pues pone en negrilla un fragmento de texto. Entonces aquí en este código JavaScript yo no puedo colocar esa etiqueta strong aquí, o sea, no va a funcionar. Es más, como ustedes se pueden dar cuenta, ni siquiera el Eclipse la toma. Mire, si ven, si yo la coloco ahí en esa posición creyendo que está bien, pues no va a funcionar. ¿En qué parte debo de colocar esa etiqueta strong? Dentro de los caracteres, o sea, dentro de la cadena de carácter propiamente, aunque no reconoce la sintaxis. Pero al momento de yo recargar, escribir aquí 80, como ustedes se pueden dar cuenta, ya el 31.02 aparece en negrilla. Otro ejemplo más, la etiqueta U, que es para hacer la línea debajo de la palabra. Ahora resulta que no solamente va a ser negrilla, sino que pues va a tener una línea debajo. ¿Se dan cuenta? Entonces las etiquetas HTML, si las queremos escribir en JavaScript, lo hacemos es dentro de la cadena de carácter, dentro de las cadenas de carácter,
no podemos hacerlo dentro de o propiamente dentro del código JavaScript, porque no lo va a reconocer. Entonces pues este tipo de trabajos o este tipo de, llamémoslo así, de operaciones de colocar etiquetas, entonces para mostrar estos resultados lo hacemos es propiamente en el código o en la parte de la cadena de carácter. Ahora ya nos dimos cuenta que pues peso final escrito de esta forma pues lo que hace es que pues le quitamos toda esa cantidad de caracteres, ¿sí? Perdón, toda esa cantidad de decimales, y únicamente dejamos dos. Como aquí lo quité y guardé, pues ya me está mostrando nuevamente todos los decimales, ¿sí? Y a todos los decimales pues los está colocando, todo el número lo está colocando en negrilla y con la línea debajo. Ahora si yo quiero hacer digamos quitar toda esta parte decimal y convertir este número decimal en un número entero, lo puedo hacer de una forma muy fácil y ya lo vimos aquí. Entonces, ¿yo qué hago? Peso final, que es la variable que tiene toda esa chorrera de números enteros, le digo parseIn peso final. ¿Qué hace ese parseIn? Sencillamente convierte un número que yo haya ingresado, lo convierte a entero y le quita, al convertirlo o para convertirlo a entero, le quita todos los decimales, absolutamente todos. Ese parseIn no hace operaciones de redondeo de cifras, ni aproxima ni por arriba ni por debajo, nada. Lo único que hace es quitar toda la parte decimal y dejar únicamente la parte entera. Ejemplo como el que ustedes van a ver en pantalla. Entonces únicamente deja el 31 kilos, no, o el 31. Toda la parte decimal que tenía la elimina, la quita. Eso es lo que hace parseIn. Ahora si nosotros quisiéramos mostrar decimales, lo podemos hacer, ¿sí? Pero entonces aquí debemos de cambiar el parseIn. Bueno, si quisiéramos trabajar con decimales, porque pues digamos en este programa que es de calcular el peso, pues el peso de nosotros no da exactamente un valor entero, ¿no? Y yo puedo pesar 77.3 kilos, 77.5 kilos, etcétera. Entonces pues digamos que queremos mostrar el peso en valores decimales, ¿sí? O más bien no únicamente que lo mostremos en valores decimales, sino que también podamos introducir sobre todo nuestro peso en valores decimales, ¿no? Entonces aquí escribimos parseFloat. Entonces lo que ya está recibiendo el usuario por el prompt, que es una cadena de caracteres, en este caso un 80, lo va a reconocer como un número decimal. En este caso lo reconocería como un 80.0. Y aquí lo que yo hago entonces sería peso final es igual a peso final punto para reducir la cantidad de datos para reducir la cantidad de decimales que aparecen. Entonces aquí si ejecutamos, yo ya puedo introducir un 80.5 y pues me dice que mi kilos o mi valor en kilogramos o mi peso en kilogramos es de 31.21. Si yo ingreso un 80, él lo recibe y hace la operación 31.02, ¿sí? Entonces ya con estas operaciones que hemos visto, ya hemos aprendido varias cosas. Haciendo un resumen, ya sabemos cómo capturar el dato
de un usuario. Sabemos que cuando capturamos ese dato del usuario se guarda como un carácter de texto, se guarda como una cadena de texto, y que debemos convertirlo a un valor numérico, y eso lo hacemos con parseInt. Si queremos que ese número sea únicamente entero, obviando cualquier valor decimal que se haya escrito, o lo hacemos con el parseFloat, el cual nos guarda el número como un valor decimal. ¿Sí? Si ingresamos 77.5, pues listo, lo toma como 77.5. Si ingresamos un 77, en este caso lo va a tomar como un 77.0. ¿Sí? Vimos una forma de crear variables. Vimos que le podemos agregar, por ejemplo, un guión bajo, una rayita al bajo. Ya sabemos que, por ejemplo, no puede iniciar por un número, una variable no puede iniciar, por ejemplo, con una y un asterisco, no puede. Ciertos caracteres especiales, digamos, que no están permitidos para poder definir variables. Aquí aprendimos, por ejemplo, a hacer una operación, multiplicación y una división, ¿sí? Aquí lo que hicimos fue encerrar la multiplicación porque quiero que esa operación se haga de primero y luego el resultado se se divida con tierra. Aquí vimos cómo podemos nosotros quitarle muchos valores decimales y únicamente permitir que se vean dos decimales. Si yo hubiera cambiado esto a un 4, pues adivinen, se van a ver 4 decimales, ¿cierto? 4 decimales. Y aquí lo que hacemos entonces, también aprendimos a mostrar el resultado con el document write, el peso final, lo concatenamos una parte del texto con la otra parte, y aprendimos también a que la palabra o el valor de peso final apareciera en negrilla y con una línea abajo, que es justamente esto que ustedes ven, negrilla y con una línea abajo. Entonces de esa forma nosotros podemos, digamos, hacer muchas más operaciones, o básicamente de esa forma se harían. Entonces ya tienen ustedes en cuenta ciertas cosas para el tema de aprender a programar. Entonces en el próximo video vamos a ver algo muy interesante, que es el tema de las condiciones, ¿sí? ¿Qué sucede si yo escribo un 1? ¿Qué sucede si yo escribo un 2? O sea, las condiciones nos ayudan a nosotros para que se ejecute una operación o se ejecute la otra, siempre y cuando se cumplan unas condiciones. Entonces vamos a utilizar el mismo ejercicio, pero vamos a agregar más gravedad, o vamos a agregar la gravedad de otros planetas. Por ejemplo, digamos la gravedad de Júpiter o la gravedad de Neptuno, ¿sí? Entonces el usuario tiene la posibilidad de primero ingresar su peso y luego de ingresar el número, o ingresar un valor, por ejemplo 1 si quiere calcular el valor, su peso en Marte, 2 si quiere calcular su peso en Júpiter, 3 si quiere calcular su peso en Neptuno, ¿sí? Y que el código, dependiendo de lo que el usuario haya ingresado, pues asimismo ejecuta una fracción del código. No ejecuta todo el código, sino que únicamente ejecuta la parte del código que cumpla con las condiciones que el usuario ha ingresado. Entonces eso, las condiciones, es lo que vamos a ver en los próximos videos. No siendo más, me despido. Cualquier inquietud, cualquier duda que tengan, con mucho gusto en los videos, en la parte de los comentarios, yo les voy a estar colaborando en todo lo que pueda. Entonces me despido y nos vemos en un próximo video.